Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con el maestro en psicología transpersonal, con el profesor Calza sin Calza. Buenas tardes. Hola. Eh, Esta entrevista tiene por objetivo dar un poquito más de información acerca de las emociones desde esta perspectiva de la psicología, ¿no? Desde lo transpersonal. Entonces, esta corriente no es muy conocida, entonces me gustaría saber si nos pudiera decir un poquito más sobre qué es la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es una de las corrientes, una de las variantes de la psicología que, bueno, no abandona el corte científico y a ello le aúna la parte espiritual. No se trata de ninguna religión ni de ningún adepto en concreto, solamente la psicología transpersonal lo que hace es, a través de la espiritualidad, ayudar al consultante a reconectar con la parte emocional, con la parte humana a través de lo espiritual. Y transpersonal significa más allá de la persona. No solamente somos persona, no solamente somos mente, sino hay algo más allá, que es lo que la psicología transpersonal quiere mostrar a, pues, el consultante. Ok. Y puede llegar a ser muy criticado esta tan famosa cuarta fuerza por lo mismo, ¿no? De que muchos tradicionales mencionamos que la psicología debe ser medible, observable y comprobable, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría defender la psicología transpersonal de decir que no es una ciencia, ya que la espiritualidad no se puede medir, no se puede ver? Pues yo creo que de entrada, para actuar como transpersonales, no podríamos defender o tratar de convencer a la gente en general que funciona. La psicología transpersonal se vive, no puede ser en una totalidad medible y tampoco puede ser en una totalidad sí, cuantificable o comprobable con datos duros aparentemente, porque ya hoy en día las neurociencias y algunos otros estudios de la misma gama le dan un poquito más de valor a la parte espiritual. Eh, Hablamos, por ejemplo, de la meditación o de ciertas disciplinas como el Reiki o el Tai Chi, ¿no? Que son corrientes que podemos utilizar en la psicología transpersonal y que por la simple práctica que lleva a activar nuestra parte emocional a través de esta reconexión con lo divino, podemos decir que es una técnica transpersonal. Entonces, como seres transpersonales no podríamos luchar o querer convencer al otro, ¿no? Como otras ciencias, ¿no? Es esto es, y a través de mí, a través de lo que yo vivo, puedes darte cuenta de lo que va. Como en otras corrientes que necesitamos a fuerza tener un porqué y un para qué y un punto, y entonces vamos a llegar a ese cometido y tal, ¿no? Estamos como de este lado un poco más abiertos, que es lo que busca la psicología transpersonal, romper esquemas y estereotipos que venimos arrastrando de generaciones pasadas. Y eso es algo que me llama mucho la atención de lo transpersonal, que no solamente trabaja con la persona del aquí y del ahora, sino que también trabajamos mucho lo que hay más allá, ¿no? Y el objetivo de este video es hablar un poquito de las emociones que no han sido expresadas, y me gustaría
comenzar por la definición, por lo básico, en la cuestión de la psicología transpersonal. ¿Cuál podría ser la definición de emoción? La emoción podríamos definirla desde una perspectiva transpersonal, que es como una herramienta, la emoción es una herramienta o un detonante o un algo que nos va a ayudar a descubrir alguien. Perfecto. Y en esta misma perspectiva, ¿cómo podrían ser que esas emociones, cómo podría ser que al momento en que no se expresa, no son expresadas, cómo se podrían manifestar? Bueno, es que una emoción, sin duda alguna, tiene un para qué en nuestro ser, en nuestro sentir, en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces, la emoción siempre va a cargar, aparte de eso y el aprendizaje, ciertos tenores. Se me ocurre. Yo creo fielmente que el enojo siempre trae consigo una tristeza, y que la tristeza, al no ser diluida o al no ser expresada o al no ser experimentada, va a detonar o se va a transformar en un enojo. Y el enojo, no siendo detectable de manera consciente, detectable desde nosotros de manera consciente, y sabernos que estamos sintiendo enojo y experimentar en qué parte de nuestro cuerpo se está desarrollando ese enojo, genera entonces una frustración, y la frustración al final va a generar una dolencia en el cuerpo no manifestado. Algo somático, ¿no? Pues ya no es tan somático, podemos decir que es un cáncer o qué sé yo, algo que de estas enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico se deprime, está inmunodeprimido, exaltan todas estas otras enfermedades como el cáncer, o ayúdenme con otra, Diabetes, hipertensión. Todas las citis, por ejemplo, que vienen desencadenadas desde esta irregularidad que tenemos intestinal, gastrointestinal. De ahí vienen todas las citis, ¿no? Gastritis, dermatitis, todas las citis. Y ahí viene, por ejemplo, una expresión emocional no bien identificada y no bien trabajada. Es todo lo que nosotros tenemos aquí, o todo lo que proviene de aquí, es cuestiones que vamos acumulando, que no vamos soltando, y entonces nos volvemos o somos seres aprensivos, somos seres acumuladores, y toda la emoción se concentra aquí: el enojo, el orgullo, el ego. Y aquí viene conectada a otra parte, porque es el almacenar y también desajustar nuestro tercer chakra. Esa es una de las maravillas que tenemos en psicología transpersonal, que como es bienvenido todo lo espiritual, y yo en concreto practico en las consultas las filosofías orientales. Pues hablamos de los chakras, y un chakra mal equilibrado, desajustado, va a crear pues culpa, va a crear ira, va a crear bilis. Ok, me llama mucho la atención esa parte. Me gustaría dirigirnos ahí en unos momentos. Antes de eso, me gustaría regresarnos un poquito a esta parte de lo transpersonal y de las emociones no expresadas. Por ejemplo, en una persona que sus generaciones, su árbol genealógico tuvo una enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese cualquier itis, ¿cómo podría representarse en la persona, pero no por él, sino por su historia generacional? O sea, en la familia. Sí, o sea, ya que un familiar haya tenido esta problemática, ¿cómo se podría manifestar e identificar que no es por él?
sino por... Ya. Bueno, es que hablando en cuestiones generacionales, vienen también algunos códigos de creencia que nosotros vamos arrastrando a través de generación en generación. Y entonces sí, lo que les une a la familia o lo que hace que esa familia funcione o que esa familia sea una familia es la enfermedad. Y para sentirte perteneciente de esa familia tienes que enfermarte, será difícil no quitar pues ese patrón de pensamiento que te une a tu familia. No sé si me explique. Sí. O sea, si toda... Y sucede, porque yo he tenido compañeros, amigos, consultantes que dicen, bueno, es que todos en mi familia son alcohólicos. Es una enfermedad, ¿no? El alcoholismo. Y entonces, ¿qué les une a esa familia? El alcoholismo. ¿Y cómo te haces perteneciente a esa familia? Siendo alcohólico, ¿no? Y por lo regular, no por lo regular, todo lo que desencadena ser un alcohólico, ¿no? Si la familia tiene antecedentes de cáncer, ¿no? Si las mujeres tienen antecedentes de cáncer de mama, también puede llegar a ser como un clic para ser perteneciente de eso, de esa comuna. O todas las mujeres somos violentas, o todas las mujeres somos sostenedoras de hogar, y entonces no necesitamos hombres. Y hay familias bien marcadas que son matriarcadas, que son mujeres de éxito, son mujeres de poder, son mujeres de tal, pero que no tienen pues una pareja, Okay. o han tenido más de una pareja. Eso es algo muy que le da mucho valor a lo transpersonal, ¿no? Ya que trabaja mucho con lo que fuiste y con lo que fue tu familia, ¿no? Y lo que eres y lo que tienes es básicamente por lo que pasó, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esto de las emociones no expresadas, ¿no? Sí. Entonces, en consulta transpersonal, ¿cómo se podría identificar que fue por una emoción no expresada y no es por algo biológico? Bueno, existen el 85% de las emociones, de las enfermedades que nosotros generamos para nuestro cuerpo físico, son por las emociones no expresadas o por las emociones no trabajadas. El otro 15% que resta sí es de una cuestión pues de salud, ¿no? Por estos entes patológicos que lleguemos a. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, es que las emociones están ligadas al inconsciente, y el inconsciente está ligado a la mente, y la mente es la obra maestra, la que hace, la que actúa, la que dice, la que propone, la que ejecuta. Entonces, si no tenemos nosotros visualizadas estas tres conexiones, que serían como las madres, las nodrizas de todo el funcionamiento de nuestra psique y de nuestro cuerpo, estamos perdidos. Alguna vez una chica vino a consulta y dice, es que pues yo terminé con mi pareja y estaba como en el proceso del duelo, del no duelo, del tal, entramos y dice, entonces yo necesito llorar para sentirme bien, para sentirme libre, tal. Si bien es necesario llorar, porque todo el ácido que nosotros contenemos en las lágrimas, y ese ácido va hacia adentro, que también perjudica seriamente nuestros órganos internos, es importante explotarlos, y entonces por eso es la funcionalidad del llanto, no pudrirnos de adentro, no amargarnos de adentro y hacer catarsis a través del llanto. No es la única manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo le decía, es que usted va a comprender que no necesariamente necesitamos ejecutar el llanto para sentirnos liberados, ¿no? E hicimos algunos otros ejercicios para sanar y para que ella pasara de estas etapas del duelo a la aceptación y al aprendizaje.
Cuando nosotros, o bueno, yo en consulta denoto, porque por lo regular el consultante viene con un síntoma que no es el síntoma que verdaderamente lo trajo aquí. Por lo regular, la gente tiende mucho a confundir tristeza con enojo. Cuando vienen y dicen estoy enojado, realmente ya en el proceso terapéutico nos damos cuenta que verdaderamente estaba muy triste. Y esa tristeza está dirigida, ¿no? hacia una persona, ya que puede llegarse a sentir abandonado o puede llegarse a sentir culpable con sus figuras, ¿no? Bueno, yo emocionalmente hablando, yo siempre les digo que no, la emoción no va dirigida a alguien. La emoción explota internamente a través de nuestro comodín, que va a ser una persona externa a ti, va a detonar esa emoción, va a explotar dentro de ti, pero quien es responsable de vivir esa emoción, pues eres tú. No agarrar el comodín, que sea mamá, que sea papá, que sea tía, que sea abuela, y decir por ellos yo sufro, o por ellos yo estoy mal, o por ellos yo estoy enfermo, por ellos no. Y ese es un objetivo que tiene no solo lo transpersonal, ¿no? Sino todas las terapias en conjunto, regresar. Las psicoterapias, ¿no? Porque hoy puede ser un programador, terapeuta de flores de Bach, ¿no? O terapeuta de ángeles, o terapeuta... Está bien, hay alternativas que podemos utilizar, pero el corte científico, un proceso terapéutico, no te lo va a dar ni siquiera un psicólogo, porque un psicólogo puede fungir como un terapeuta o un consejero o un contenedor. Un psicoterapeuta es el único que está capacitado para dar psicoterapia. Perfecto. Y algo que me llamó mucho la atención es que dijo que el llanto no es la única manera de podernos sentir liberados. Obviamente depende mucho de la persona, pero hablando de una posible generalidad, ¿cómo sería la manera correcta o asertiva de poder sacar estas emociones y que no se conviertan en una enfermedad? Pues psicoterapia transpersonal lo que utilizamos mucho es la programación neurolingüística y la imaginería. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que lo hago de manera personal y que dependiendo cómo se vayan acomodando las situaciones del consultante, les hago yoga nidra. Es decir, trabajas mucho con el inconsciente. Puedes hacer ejercicios de baja frecuencia en donde tu estado, ya sabes, de vigilia y humor están entre que estás despierto y no estás dormido, pero estás ahí como... Y haces algunos ejercicios para inducir al consultante hacia estos estados, hacia frecuencias un poco más bajas para que puedas conectar y entonces buscar el síntoma, encontrar el síntoma y una vez que tengas identificado el síntoma, empezar a trabajar con él, ¿no? Algunos de mis compañeros y en la maestría de la cual yo egresé, siempre es como dale voz al síntoma. Y eso es verdad, eso lo tenemos muy, muy en claro, por lo menos la corriente que yo utilizo, ¿no? ¿Dónde sientes el enojo? ¿Dónde sientes el rencor? ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Dónde sientes la ira? Que por lo regular yo he identificado que estas emociones que son desbordadas, por lo regular siempre o en la boca del estómago o en el centro del pecho, que es donde viene la parte más cabrona que tenemos como prueba de reconexión espiritual. El cuarto chakra, el corazón, el amor, el perdón, la compasión. Y eso, occidentalmente y terrenalmente, nos es bien difícil aplicar. Ok, impresionante todo esto de la psicología transpersonal. Sería muy complicado hablar sobre esto porque nos da para 3 semanas, ¿no? Entonces, ya para cerrar, no sé si tenga algún mensaje para
Pues yo podría exhortarlos a identificar las emociones. Las emociones son indispensables para, para crear y para ser y para transformarnos. Existen emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son con las cuales nosotros estamos dotados desde que nacimos, como el enojo, como la tristeza, como la alegría, como la el desagrado, ¿no? Estas emociones que cuando nosotros las activamos, por eso se nos son dadas desde bebés, cuando nosotros las activamos, son como un trampolín de supervivencia para nosotros. O sea, nosotros nos desagrada cierta comida y entonces no la comemos. Y a lo mejor eso que nos desagrada nos salva de una diarrea, o nos salva de una temperatura, o nos salva de qué sé yo. Esas emociones son las que tendríamos que conservar para que nosotros fuéramos personas sin apego. Y aprender a utilizarlas, ¿no? Exacto. Aprender a utilizarlas como defensa y como un impulsor hacia... Exacto, como lo que son y como lo que han sido dadas para nosotros. Existen las otras emociones que son las secundarias y eso es lo que nos olvida a reconectar con nuestra parte esencial, con nuestra forma natural de ser, con estas no pulsiones, sino con estos impulsos natos que tenemos. Que, bueno, ya después de que tú creces y después de que te vas alimentando a través de los sentidos y después que vas aprendiendo a través de todo lo que te rodea y las cosas sanas y las cosas insanas, tal, creamos estas emociones secundarias como la euforia. O sea, en vez de alegres, somos eufóricos. Y la euforia nos impide ver consecuencias, nos impide tener límites, nos impide ir despacio. Queremos todo así, somos eufóricos. ¿Sí? Otra emoción secundaria podría ser la ira, en vez del enojo, que es nuestra emoción primaria. El enojo podría ser la emoción primaria y experimentas, sientes y ya. Sin embargo, una emoción secundaria como la ira nos hace tener pensamientos hasta o de suicidio o de aniquilar al otro. Y le digo, esto es realmente un tema bastante impresionante porque además esto tiene consecuencias en el organismo y en toda tu esfera social, ¿no? Entonces, pues bueno, le agradecemos esta primera intervención y bueno, ya saben, hay que aprender a escuchar emociones, a identificarlas y sobre todo a trabajarlas. Muchas gracias.